calorón, ¿eh? Aquí en México estamos sufriendo el calor, ciertamente. ¿Cómo están en sus países? Saludos, Rafa. Qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? Un saludo a Miguel que acaba de terminar su programa. Muy interesante, ¿eh? Muchos tenemos como miedo al celular, a transmitir al celular frente y sí está como complicado, es una experiencia diferente y pues por ahí estaría muy bien que pudiéramos hacer pues la experiencia. Yo los invito a que hagamos la experiencia. Ok, pues les presumo mis orquídeas, ¿ya vieron? Fíjense que estas orquídeas me las regaló una señora de aquí de la comunidad y estas orquídeas tienen forma de corazón, ¿ya vieron? Está así como padre. Entonces, pues para que vean, ¿eh? ¿Qué tal? Puse producción y todo. Entonces, pues ¿cómo vamos? ¿Qué tal va su semana? Ayer tuvimos el Día de la Misericordia, tuvimos muchas buenas noticias, muchas buenas experiencias y pues invitarlos a que continuemos en este vínculo del amor de Dios a través de la experiencia de la misericordia. Pues bueno, hola Eva, mucho gusto que estés aquí con nosotros. Qué gusto que podamos compartir todos y estar juntos como mensajeros digitales. Pues mientras, hola Olga, saludos a todos. Saludo desde San José del Cabo. Excelente, bienvenida Olga. Qué bueno que te gusta el contenido que tenemos en Mensajeros Digitales. Yo te invito a que compartas esta página con tus amigos y pues todos los días tenemos pues diferentes testimonios, diferentes experiencias que nos pueden ayudar muchísimo y está de verdad que perfecto, ¿no? Es una experiencia para los jóvenes, pero también pues para todas las familias nos ayuda muchísimo. Entonces pues invitarlos, ¿no? Tanto gusto, Olga, que estés aquí con nosotros. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Gracias por estar aquí. Entonces, ustedes comenten. Fíjense que quise cambiar como el panorama, sí. Prometo tener más producción, Eva. Vas a ver, va a poner algo bueno. Y pues este set, ¿no? Es en la planta alta de mi casa, la casa de ustedes, de la casa de Cural. Y les voy a platicar que aquí hace muchísimo calor porque está como encerrado. No sé si a ustedes les pasa que pues todo el día les da el sol y entonces pues está como cañón. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿De dónde más nos están viendo por ahí? Ok. Hola, mensajeros digitales. Pues vamos a medio retomar a un minuto de que sean las 6, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Mientras tanto, retomamos la experiencia de hace 8 días. Hola, Aura María desde Caracas, Venezuela. Wow, tanto gusto. ¿Qué tal el calor en Venezuela? Excelente, muy bien. Pues recordamos un poquito el tema de hace 8 días. El lunes pasado iniciábamos este programa. Bienvenidos sean todos a este programa que es Lucas 10:25 y en el cual vamos a descubrir a la Iglesia Samaritana. Dijimos que primero íbamos a descubrir la experiencia del amor, ¿sí? ¿Por qué es que nosotros vivimos la experiencia del amor y la sabemos expresar, ¿no? Entonces, pues iniciamos con
la experiencia de la lectura del Evangelio de Lucas 10:25 y justamente platicábamos de este primer vínculo y de este primer proceso a partir de la experiencia de la pregunta, ¿verdad?, que le hacía el fariseo a Jesús, ¿no? El doctor de la ley, perdón. Y era la pregunta, ¿verdad?, de que ¿quién es mi prójimo? Entonces descubríamos lo que dice la ley, ¿no? Y entonces a partir de ahí íbamos a hablar de tres amores, ¿no? Porque la palabra nos enseña que la ley se resume en tres, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, tres amores, ¿sale? Entonces vamos a empezar este lunes con el amor a Dios, ¿ok? Mucho gusto, bienvenida Nair, qué bueno que estás aquí con nosotros, un gustazo, un saludo hasta Argentina, excelente. ¿Sabes, Nair? Yo tengo una cosita, ¿sabes? De mate, pero no tengo mate. ¿Qué puedo tomar ahí? Me la trajo mi hermano Rafa, pero no sé qué tomar ahí. ¿Qué se puede tomar ahí? ¿Qué es el mate? Ayúdanos, Nair. Bueno, pues iniciamos. Primero, la experiencia del amor. Corazón aquí, ¿no? Corazón acá de este lado también. Entendemos qué es el amor. Y quiero pensar que todos hemos sentido amor, ¿no? Y también de la misma manera vamos descubriendo la experiencia del amor, pues porque la recibimos, ¿sí?, de parte de Dios, ¿sí? Recibimos el amor también de parte de nuestros seres queridos, de parte de nuestros amigos, de parte de, pues, del mismo entorno, ¿no?, que tenemos. La naturaleza nos expresa su amor, ¿no?, con esta belleza, por ejemplo. Pues la comunidad, ¿no?, te expresa el amor. Todos tenemos diferentes formas y de cierta manera expresamos el amor. Entonces, pues el día de hoy vamos a entender entonces qué significa amar a Dios. Dentro de esta experiencia, ¿sí?, como nos dice la palabra, tenemos muchas referencias a este mandamiento, ¿sí?, de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y es precisamente la experiencia del que los escribas y los fariseos tienen como muy presente, ¿sí? Ellos saben lo que deben de hacer, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Esta oportunidad que nos da precisamente la vida de poder encontrarnos con Dios, con el amor de Dios. Y los evangelios nos presentan, ¿no? En Mateo 22, 35, 38, le preguntan a Jesús, ¿no?, qué es lo que cuál es el mandamiento más grande, ¿no? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, ¿sí? En Marcos 12, de la misma manera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios entonces, ¿sí? Lo escuchamos en el mismo Evangelio de Lucas, que es nuestro tema, de la misma manera, esta pregunta que le hacen a Jesús y la respuesta, ¿sí?, de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, pero amar a Dios, como lo decimos en el mandamiento, ¿sí?, podemos entenderlo desde nuestra realidad. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a reflexionar, queridos mensajeros. Primero, ¿qué es el amor, no? Podemos entender el amor como un sentimiento, ¿sí? Y tal vez no estamos como alejados, ¿no?, de la realidad, pues el amor se siente, ¿sí? Y ciertamente. Y pues podemos decir que alguien nos agrada, ¿sí?,
sentimos gusto de estar con ellos, de compartir con las personas, ¿sí? Entonces, pero bíblicamente no está, el término amor no está conectado a una experiencia pues simplemente de sentimiento, sino a amar a Dios, ¿sí? Implica una experiencia de acción, ¿sí? Entonces, para poder amar a Dios hay que hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Nosotros entendemos que alguien nos ama porque nos lo demuestra, y verdaderamente eso es lo que nosotros esperamos poder vivir, demostrarle a Dios que verdaderamente lo amamos. Entonces nos habla de una experiencia que va más allá de sentir bonito, ¿sí? Yo puedo decir, es que yo amo a Dios porque voy a misa y porque en la misa pues me siento y siento bonito porque veo a nuestro Señor, ¿no? O podemos decir, pues yo siento paz al estar dentro de la iglesia, o siento paz cuando hago oración, cuando me encuentro con mi Señor, ¿sí? Pero nos podemos quedar nada más en el sentir, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios que la experiencia va más allá, tiene que ser en la acción, en el actuar. Y justamente dice la palabra misma que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y ahí está la clave, mensajeros. Ahí está la clave precisamente de lo que nosotros tenemos que hacer para demostrar el amor a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y me manifestaré a él. Le dijo entonces Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Esto lo encontramos en Juan, en el capítulo 14. Entonces tenemos esa referencia del que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Amar a Dios entonces y los mandamientos, y el amor y los mandamientos guardan precisamente entonces una estrecha relación. Los mandamientos que todos nosotros sabemos y que, como dice la palabra, han sido inscritos en nuestros corazones, debe de ser la forma en la cual yo puedo manifestar. El que ama, sí, guarda la palabra de Dios, y aquel que no guarda la palabra de Dios no le ama. Y es algo que nosotros debemos de entender. Juan nos presenta en las cartas también una referencia precisamente al amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 19 al 21. Entonces, vamos entendiendo la relación que lleva precisamente el amor, la relación que lleva precisamente el que yo quiera manifestar el amor a Dios, viene precisamente en una experiencia de guardar los mandamientos de Dios. Muchos nos hemos preguntado cómo Dios se puede dar cuenta de que yo verdaderamente estoy en sintonía con Él. Y muchos de la misma manera hemos tenido esa experiencia de preguntar a Dios. Estos días que estamos como pues encerrados y que no podemos tener
pues así como la relación cercana con las personas y todo, pues le preocupa, ¿no? El hecho de que cómo voy a hacer porque pues no puedo como que guardar o manifestar o actuar, ¿no? Los mandamientos, pues desde mi casa o cómo le hago, ¿no? Y justamente a lo mejor es como de pronto como también la experiencia de muchos de nosotros como sacerdotes, ¿no? Porque pues nosotros estamos acostumbrados a estar siempre como que con la gente, poder tener así como una experiencia de cercanía con todos ustedes, de poder platicar, de poder confesar, por ejemplo, de poder pues participar en los grupos parroquiales, de ver a los niños en la catequesis, a los catequistas, al grupo de ministros. De pronto como que nos ocupamos y pensamos, ¿verdad? Yo estoy cumpliendo mi misión, mi vocación y estoy precisamente viviendo y experimentando el amor de Dios. Y Dios está dando cuenta, ¿por qué? Pues porque estoy actuando, ¿no? Pero, ¿qué pasa en estos días? ¿Qué pasa en estos momentos que puedo pensar que no estoy haciendo mucho, ¿no? Pues entender que el amor de Dios, ¿sí? Se tiene que cumplir en nosotros para nosotros poder ser creativos. Eso es algo muy interesante que todos, y que nos decía Miguel, ¿verdad? En el programa anterior. Si los que no lo vieron pueden ver después de este video y poder checarlo. Pero algo muy interesante, nosotros debemos de aprender a ser creativos. Y la creatividad implica pues una responsabilidad en nuestro ser, ¿sí? Yo no soy creativo de una manera negativa, porque no es tanto el hecho de estoy ocioso y a ver qué hago, ¿no? El amor no se puede manifestar en ociosidad, ¿no? Es como contrario, porque el amor genera y el amor precisamente está puesto en nuestros corazones para que podamos manifestarlo y cumplir lo que a Dios le agrada. Entonces, pues estos días de repente pues buscar qué hacer, ¿no? Nosotros en particular les quiero compartir una experiencia que estamos viviendo en nuestra diócesis. Hemos abierto recién un centro de escucha, ¿no? Apenas ayer lo lanzamos. Y entonces iniciamos con este centro de escucha y un grupo de sacerdotes de la diócesis y también un grupo de laicos comprometidos, preparados en la cuestión terapéutica, nos están apoyando, ¿no? Y me parece como muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante la experiencia de la necesidad de las personas por ser escuchadas. Y no es tanto el hecho de que tal vez pensemos que no hacemos nada, sino el hecho es de que nosotros sepamos manifestar ese amor y esa comprensión que nosotros llevamos a nuestros corazones, ese vínculo y ese estar en armonía, en sintonía con lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, pues una experiencia, ¿no? De escucha. Ah, pero es que yo no estoy en el centro de escucha, entonces yo cómo voy a escuchar. La escucha la podemos hacer con los nuestros, ¿sí? Jóvenes, ustedes que están ahí en su casa y que a lo mejor algunos sí ya empezaron clases otra vez en línea, ya tienen otra vez ese peso, ¿no? De responsabilidad, ¿no? Pero pensar que nuestra experiencia del cumplir, ¿no? Con Dios viene precisamente desde la experiencia de la honra a nuestro Padre y a nuestra Madre, ¿no? Entonces cumplimos los mandamientos. ¿Cuántos de nosotros como jóvenes que vivimos en nuestra casa nunca nos ven, ¿verdad? Nunca nos ven porque todo el tiempo, y no quiero decir que porque estemos en la calle haciendo cosas malas, todo el tiempo estamos ocupados, estamos haciendo grupo juvenil, estamos participando de cierta manera en actividades, ¿no? Recreativas, positivas, hacemos ejercicios, hacemos muchas cosas, pero este es el momento en el cual nosotros podemos acercarnos a los nuestros, ¿sí? La honra al padre y a la madre, ¿sí? Implica precisamente el reconocer precisamente que Dios se está manifestando en nuestros padres.
¿Cuántos vemos a nuestros papás como esa manifestación del Dios que te ama y que está ahí contigo? Esa es una buena oportunidad. Entonces, pues pensarlo, ¿no? Desde este sentido. Entonces, de repente, nosotros tenemos una falsa idea, ¿sí? De que a Dios, ¿sí? No le importa que de pronto pues no cumplamos sus mandamientos. Y eso nos pasa mucho cuando vamos a confesarnos, ¿sí? Y todos yo creo que lo hemos sentido o lo hemos dicho inclusive cuando vamos a confesarnos y llegamos, ¿verdad? No, padre, es que yo no sé qué decir. O llegar a confesarnos y decir, es que yo no tengo pecados, ¿sí? Recordemos que la falta, ¿sí? En contra de los mandamientos de Dios, ¿sí? Es la falta al amor. Estamos faltándole al amor. Y si Dios es amor, le estamos faltando a Dios mismo. No podemos entender pues una experiencia de ir por la vida pensando ay, es que como Dios es misericordia y como Dios es bien bueno, al final nos va a perdonar, ¿no? Y al final pues no pasa nada y ay, las mentiras, es piadosa, padre, es que dijo una mentira blanca, es que no mentirás, ¿verdad? Entonces de repente como que, si decimos que amamos a Dios, ¿sí? Hay que saber respetar los mandamientos. Entonces, esta falsa idea que tenemos de que a Dios no le importa que nosotros no cumplamos los mandamientos. Y ciertamente comenzamos en la fe y en el amar a Dios, ¿sí? Desde un proceso, desde una experiencia temprana. No es que sea nueva para nosotros o no es que sea una experiencia que no conozcamos o que no sepamos cómo encontrarla o cómo manifestarla. De hecho, desde niños nos enseñan a aprendernos los 10 mandamientos. Y quiero pensar que todos nosotros, si no lo sabemos como de memoria o no lo sabemos en orden, ¿verdad? Porque de repente así como los niños del catecismo aquí en la parroquia, en las mañanas los niños están, ¿no? Y la catequesis está. Y a ver, primer mandamiento, y todos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento. Entonces, de pronto como que no es que nos hayamos aprendido así. Como les dije, la ley está inscrita en nuestros corazones. Y esa ley, ¿sí? Es la que va guiando tus pasos. Es esa lámpara que te va iluminando en las oscuridades humanas que tú tienes. Y debe de ser precisamente la manera en la cual tú puedes actuar delante a las situaciones humanas que te están pasando. Entender entonces que cada uno de nosotros, desde el ser jóvenes, desde el estar y participar en una familia, desde el tener amigos, desde llevar pues una vida común con los hermanos, pues nos debe de dar una responsabilidad en el actuar de acuerdo a la ley, ¿sí? Entonces, nuestro amar a Dios, ¿sí? No puede estar separado de la práctica que tenemos de todos los días. Por eso, el que yo diga amo a Dios, ¿sí? Implica el amor a los hermanos. Porque nos ha dicho San Juan, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios, que no vemos, y no amemos a los hermanos que sí podemos ver. Y es ciertamente, pues también una trampa de nosotros mismos. Muchos decimos, no es que yo sí amo a Dios, ¿verdad? Y Dios es amor, y me pongo mi camiseta, mi playera que dice Dios es amor, y entonces yo quiero estar en el grupo juvenil y quiero ir a las horas santas y canto en el coro, pero en la casa no respeto a mis papás. En la escuela no me importa lo que digan los maestros, lastimo a mis amigos, le miento a los que me aman. De pronto como que no está muy de acuerdo a lo que nosotros tenemos como una expectativa del amor. Y pensar en que Dios está esperando mucho de nosotros, porque Él ha entregado a su Hijo por amor. Y de la misma manera, Dios tiene esa apertura a que tú vivas el amor.
San Juan entonces nos presenta una experiencia del que si amas a Dios, ¿no? El hecho es, Jesús responde, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Capítulo 14, nos dice Jesús, ¿no? Si alguno me ama, guardará mi palabra. Quien guarda la palabra de Dios, entonces, si guardas la palabra de Dios, entonces mi Padre lo amará. Quiere decir que nosotros somos amados por Dios. Somos amados por Dios porque Dios nos reconoce como sus hijos, porque es el hecho de que tú estés correspondiendo al amor que Él te tiene, a partir de que estás siendo obediente. Y ahí viene la clave precisamente. Nos enseñaron en el catecismo eso también, ¿verdad? Esta experiencia de que el pecado original, ¿sí? Es la desobediencia, ¿no? El hecho de que Adán y Eva no obedecieron, ¿ok? La experiencia entonces de la desobediencia, ¿te suena familiar? ¿Cuántos de nosotros somos desobedientes? Somos desobedientes en cosas que sabemos que debemos de hacer. Es una experiencia que debemos de saber reconocer y debemos de saber vivir. Y justamente eso es el amor. Entonces, si amas a Dios, si guardas los mandamientos, el Padre habitará, ¿no? Hará morada en ti. ¿Cómo hacer, no? De repente, ¿cómo saber reconocer, ¿no? Que amamos a Dios o que lo estamos manifestando, vaya, que Él se dé cuenta. Tenemos una parábola hermosa, ¿no? La parábola de los hermanos que fueron enviados a la viña, ¿no? El padre le pide a dos hijos que tiene que vayan a su viña, y uno le dice, sí, padre, yo iré, y el otro le dice, no, yo no iré. ¿Y qué es lo que pasa? El primero de ellos, el que estaba dispuesto, el que ya estaba en la puerta casi, no fue. Mientras que el otro se arrepiente y va. De pronto, esto nos puede pasar también. Nosotros de repente como que decir, es que me cuesta mucho trabajo no decir mentiras, es que me cuesta mucho trabajo no saber respetar a los demás, o no amarrarme la lengua, ¿no? Decimos aquí, morderme la lengua, ¿no? Decimos aquí en México, para decir mentiras o para decir cosas malas a los demás, o para ser respondón, o para de repente para hacerle daño, ¿no? Con nuestras palabras a los demás. Pero entender que tú tienes también esa oportunidad, ¿no? De poder ser obediente. Y entonces decir, ok, si Dios me está pidiendo que yo no sea así, yo voy a intentarlo, yo voy a esforzarme, ¿sí? Y esto es algo que nosotros debemos de descubrir, inclusive del mismo Jesús. Jesús en el huerto, ¿sí? En la oración del huerto, le pregunta a Dios, si esto es lo que tú necesitas de mí, entonces pues voy a entrar, ¿no? Y si no, que pase de este cáliz, ¿no? Esa experiencia de preguntarle a Dios se vale. De pronto no sabemos qué hacer, o de pronto estamos en la presencia de Dios y no sabemos descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo con esto? Porque todos nos hemos sentido, pues, inclusive hasta como frustración de que lo estamos pasando mal, o que tenemos una situación, una dificultad, y que esto inclusive puede como que ir en contra de lo que nosotros sabemos que está bien, ¿sí? Las actitudes o las experiencias que de pronto nosotros tenemos que realizar, las decisiones que tenemos que tomar. Pregúntale a Dios,
pues Él te ama, y si Él te puso aquí y te está poniendo esa prueba, es porque Él también está dispuesto a darte la solución. Y a darte la solución no es como manipularte, sino que inclusive hasta te puede dar la opción, ¿no? ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado a Dios? ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado en que si verdaderamente esto está siendo una experiencia de manifestar verdaderamente lo que Él quiere de nosotros? Hoy en día es tan fácil, ¿sí? Como que ser indiferente. Muchos de nosotros tenemos de pronto pues esa máxima, ¿verdad? Del menor esfuerzo, de pronto el que sufran los otros, pues no nos importa, ¿verdad? Decimos aquí en México, tenemos un dicho, ¿verdad? De que lloren en su casa, que lloren en la mía, que sea en la suya, ¿no? De pronto como que ese egoísmo, ¿no? Esa desobediencia al amor, al encontrarnos con el otro, al verdaderamente amar al hermano, el verdaderamente cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Porque recuerden que todo esto tiene el fondo de que yo estoy manifestando, ¿sí?, el amor a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos, de la ley. Y el cumplimiento de la ley entonces implica una revisión de mi vida y de mi día a día. Y por eso es tan importante, jóvenes, que nosotros tengamos esta revisión, ¿sí? Esta revisión de nuestro día y poder pensar qué es lo que me faltó, en qué no pude ser generoso, o de la misma manera, ¿verdad? También saber reconocer los aciertos. ¿Cómo me hizo sentir yo el ser bueno, el decir la verdad, ¿sí?, el enfrentarme a la dificultad? ¿Cómo me hizo sentir el verdaderamente responder a lo que Dios me está pidiendo? Y todo esto tiene pues esa enseñanza y esa importancia en mi vida. Yo descubrir que dentro de mi ser, ¿sí?, hijo de Dios, viene el hecho de que debo de aprender a manifestar verdaderamente que soy hijo de Dios. Yo tengo que ser verdaderamente a partir de mi actuar, ¿sí?, de mi testimonio, de lo que yo puedo verdaderamente pues encontrarme, ¿no? No es el hecho de saber que Dios nos ama y entonces ya sabernos y crecernos, ¿no? Y decir, ay, sí, es que Dios me ama, ¿no? Entonces, ok, sí, Dios te ama. Ahora, tú amas a Dios. Si amas a Dios, entonces guarda sus mandamientos. Y el guardar los mandamientos no es guardarlos así en el cajón, ahí en tu Biblia, ¿sí? No es así como que lo guardes en la cajita los recuerdos bonitos, sino es que lo guardes en tu corazón. ¿Para qué? Para que lo tengas presente, ¿sí? Esta oportunidad que muchos de nosotros tenemos de ir a retiros y de ir a encuentros juveniles. Hoy la noticia que todo el mundo está triste porque la Jornada Mundial de la Juventud se aplazó un año más, ¿no? Y entonces tú que tienes la oportunidad de irte a todos esos encuentros, a todos esos estas celebraciones, ¿no?, juveniles y bueno, y yo que tuve la oportunidad también de asistir a las jornadas y en su momento y poder sentir y verdaderamente dices, wow, es que sí siento ese compromiso y ya voy a ser buen hijo y ya voy a ser buen amigo y voy a querer hacer las cosas bien, hacer las cosas diferentes y no pasa nada. Y ese es un peligro que tenemos como iglesia. Es un peligro que tenemos como iglesia, así como el Evangelio del Samaritano, ¿verdad? De pronto como que pasó el fariseo, el que conocía la ley, el que sabía lo que tenía que hacer y pasó derecho, ¿verdad? Y de la misma manera esta experiencia del sacerdote, ¿no?, que iba justamente a poder entrar a la presencia de Dios y pasó derecho. Y el samaritano se detuvo, ¿no? Son las opciones que de pronto nosotros tenemos.
Y son las oportunidades que Dios nos está dando. Si tú tienes la oportunidad de tener todo este crecimiento espiritual y ese fortalecimiento en tu ser hijo de Dios, a través de tus grupos, a través de las oportunidades que tienes de crecer, ¿no? En tu experiencia de joven, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu país, pues es maravilloso, pero debemos de saber que es en el actuar, ¿no? de esta experiencia que yo necesito, porque ciertamente, ¿verdad? No es que te avientes así nada más, sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de experiencia de Dios, pero ciertamente el guardar los mandamientos, ¿sí? El actuar de todos los días debe de ser como la clave, ¿no? La clave de la experiencia. Entonces, si yo tengo pues esta opción de vida, ¿no? El que yo pueda decidir qué es lo que quiero hacer con lo que Dios me está dando, ¿no? Con mi familia, ¿sí? Esta opción que tengo yo de poder ser, pues, buen hijo, buen amigo, buen vecino, ¿sí? Esta experiencia que de pronto es tan importante y tan necesario que nosotros aprendamos a reconocerla y a manifestarla, ¿no? Yo reconozco el amor de Dios, yo reconozco ese amor que ha venido a mí y que yo sé que Dios sabe que lo amo porque estoy actuando sus mandamientos y me está costando trabajo porque no sé, de repente en los otros dos temas, ¿no? Que vamos a tener sobre el amor, vamos a ver, ¿verdad? Cómo yo puedo manifestar el amor a aquellos que están a mi alrededor, ¿no? Cómo puedo yo manifestar el amor precisamente a través de mi compromiso, de lo que soy, de lo que hago, ¿no? El respeto que yo le tengo al amor, ¿sí? En mi vida y que puedo manifestar a la vida de los demás. Entonces, el Señor te da esa palabra para que tú la vivas, ¿sí? Y te encuentres con ella y que sepas guardarla como tu guía, como tu fuerza y que sepas manifestarla, ¿sí? El Evangelio siempre nos hace encontrarnos pues dispuestos a vivir una realidad, ¿sí? A vivir una realidad en el hacer, ¿no? En el realizarnos. No es el hecho de que simplemente nos quedemos en los límites, ¿sí? En el límite de la banca, ¿no? De la banca de sentarte en la iglesia y entonces quedarte y ser simplemente espectador, sino que los jóvenes sí debemos de convertirnos en protagonistas de una experiencia que llene a este mundo de luz, que llene este mundo de amor y que no es tu amor, no es el que tú te conviertas en influencer y que hagas TikToks y que tengas muchísimos seguidores, sino es el hecho de que tú estás manifestando el amor de Dios a través de ese compromiso porque tú estás viviendo la ley. Y el mejor testimonio de vida que nosotros podemos dar es un joven que sabe cumplir la ley. Por eso no hagas juegos, ¿no? Que de pronto puedan confundir, ¿no? Tu ser joven de Cristo, ¿sí? No hagamos juegos que de pronto nos hagan dudar de lo que nosotros vivimos como una experiencia de amor con Dios. Entonces, pues, cada uno, pues, vamos encontrando, vamos viviendo esta experiencia maravillosa de amor y el cumplir la voluntad de Dios, que es también como el tema que a nosotros nos puede, pues ayudar a entender o de repente a dudar, ¿no? De que esto es lo que Dios quiere. O sea, quiere que yo pase todo esto y empiezo a dudar inclusive, ¿no? Es que esto no puede ser de Dios, ¿no? No puede ser de Dios que yo tenga que vivir todos estos problemas para poder alcanzar algo, ¿no? No puede ser de Dios tener que levantarme a las
6 de la mañana para poder ir al colegio y entonces descubrirme yo, encontrarme con Dios a través de mis amigos, de mis maestros, de las personas que están junto a mí. No puede ser de Dios el que mis padres me regañen todo el tiempo y que no me dejen ser libre y que no me dejen ser como yo quiero ser. Espérate, entiende lo que Dios y la voluntad de Dios se está manifestando en ti. Y entonces tú pregúntale, Dios, ¿esto es? Sí, verdaderamente, sí, encuéntrate con Él, descubre qué es lo que Él quiere para ti. Pues bueno, yo creo que este tema lo podemos entender y las alternativas, ¿no?, para manifestar el amor de Dios, encontrarnos con el amor de Dios, pues son infinitas. Recuerden también lo que Jesús nos enseña, ¿no? Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos que buscar, jóvenes. Y creo que con eso podemos cerrar, ¿no?, nuestra reflexión. No se trata de vivir el listado, ¿no?, que de pronto nos enseñan en el catecismo. Y entonces decir, yo no robo, yo no mato, yo no... Cuando te llegan al confesionario y te dicen eso, tú te dan ganas de ahorcar a la gente. No, pero oiga, dale la plenitud a la ley, ¿sí?, de Dios. Entiende el mandamiento más allá, ¿sí?, no simplemente con lo prohibitivo, sino con lo que tú estás dejando de hacer en favor del amor, ¿sí? Quien guarda los mandamientos es porque ama a Dios. Y si amas a Dios, Él habita en ti y Él hará morada, ¿sí? Quiere decir que va a permanecer contigo. El amor está con nosotros, el amor se manifiesta en nosotros, pues vamos a vivirlo día a día. Entonces, queridos mensajeros digitales, vamos a vernos, primero Dios, el próximo lunes a las 6 de la tarde para poder pues escucharnos, estar juntos por ahí compartiendo. Les invito a que compartan este canal, ¿sí? Es muy importante que nosotros también pues participemos de la formación de nuestros amigos. De repente ya ahorita pues ya estamos viendo como que todos los TikToks de todos, entonces pues vamos a ver cosas positivas, tal vez cosas que nos interesen, ¿sí? Y poder hacer como algo nuevo, algo diferente en nuestras vidas. Entonces les invito a que nos compartan y que nos digan qué es lo que les gustaría también ver, ¿no? Tal vez los temas que les gustaría escuchar. Podemos hacer algún programa especial de algo en particular. Ustedes pues son también parte importante, son ustedes la comunidad de mensajeros digitales. Nosotros solamente nos dedicamos a compartir lo que Dios nos ilumina y lo que Dios nos ha podido dar como una experiencia de vida. Entonces pues aprendamos y tengamos ese crecimiento juntos como iglesia. Entonces pues ustedes son los que nos ayudan a seguir creciendo. Ayúdenos compartiendo, ayúdenos pues teniendo esta participación, checando nuestro contenido. Aquí arriba están las carpetas, no, más bien aquí abajo. ¿En dónde están? Bueno, seguramente en algún lugar estarán las carpetas con cada uno de los mensajeros que tenemos participando en los programas, ¿sí?, diferentes. Tenemos gente de toda Latinoamérica y sacerdotes que están en otro país, compartiendo con nosotros su experiencia de vida, su experiencia de fe. Entonces, no dejen de ayudarnos y de compartir nuestras aportaciones, nuestro contenido, ¿vale? Entonces, hay muchos que tenemos nuestras redes sociales también, hay muchos de los mensajeros digitales que tenemos también actividades fuera de mensajeros digitales. Síganos igual también, por ahí nos encuentran. Por ahí yo he visto el canal de Nair, he visto el canal de Francis y hacen cosas como muy padres. Ayer había un encuentro universitario, ¿verdad? Pasada universitaria por ahí. Francis,
tiene un programa ahorita después de mí. Entonces sigan, no se desconecten. Entonces vamos a continuar conectados y compartiendo todos estos mensajes que nosotros queremos compartir con ustedes. Ustedes son lo más importante. Vivan el amor de Dios, cumpliendo sus mandamientos, estando unidos a Él y permaneciendo siempre en su amor. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre el amar a los hermanos. Va a estar buenísimo. Vamos a traer por ahí a una colaboradora que nos va a ayudar a entender esta parte del amor a los hermanos. Entonces, no te pierdas el próximo programa y gracias por compartir y estar aquí con nosotros. Saludos a todos los que estuvieron conectados. A Javier, a Pablo, a Nair que nos contestó, ¿verdad? A Asdrubal, a Enrique, a Francisca, a Estefi, Javier, Hila León, María de la Luz, Cecilia Janet, Francis, amiga, a Yeshua, Aura María, Olga, y a todos, a Rajú, Jesús, Andrés, Cesarín, Javier Alvarado, Ana María Montaño, Ponchín Lonasco, primo, un saludo y gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Continúen en Mensajeros Digitales, no se vayan, estamos aquí presentes, ¿vale? Bendiciones y nos vemos luego. Adiós.